Damas y caballeros, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente en un programa más de Salud Integral para traer esos temas de interés que semana a semana están pendientes en su casa para aprender un poco más de cómo tener salud integral. Es interesante que desde el año pasado, aproximadamente en el mes de noviembre, y se recalcaron en el mes de mayo y en el mes de agosto de este año, se empezaron a publicar algunas estadísticas un poco inquietantes respecto a la salud del pueblo hondureño. Y me ha llamado la atención porque como médico yo he visto también un incremento en este tipo de enfermedades, en este tipo de pacientes. Y en esta oportunidad queremos hablarles de la diabetes. Es una enfermedad que es conocida también como el asesino silencioso, porque cuando se presenta en sus etapas tempranas no da síntomas. Se va a manifestar los síntomas de la enfermedad cuando ya lleva algún tiempo recorrido la enfermedad, haciendo algunos daños, estragos en el cuerpo de las personas que los padecen. Una de las estadísticas que nos llamó la atención es publicada por la Organización Mundial de la Salud, que dice que entre el 8 y 10% de la población nacional aquí en el país está padeciendo de diabetes mellitus. Eso significa que si somos 8 millones de hondureños, estamos hablando que aproximadamente 800,000 hondureños padecen de la enfermedad. Pero lo que es más dramático y lo que asusta más es que también estas estadísticas dicen que aproximadamente 500,000 de los 800,000 que padecen la enfermedad no lo saben. Es decir, el 60%, más del 60% de la persona que padece la enfermedad no conoce que padece la enfermedad. Y esa misma estadística la trasladamos a Ciguatepeque. Si somos unos 90,000 habitantes, significa que habremos en toda la zona de Ciguatepeque unos 9,000 pacientes que padecen la enfermedad, y de estos 9,000 pacientes, 5,000 desconocen que están padeciendo de diabetes mellitus. Así que el tema es interesante porque este tipo de enfermedad disminuye severamente la calidad de vida de los pacientes. Y por eso hemos invitado hoy en la noche al doctor Asley Cruz. Él es diabetólogo de aquí de la ciudad de Ciguatepeque y él nos va a acompañar para ampliarnos estos temas y para hablarnos un poco más de lo que es la diabetes. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y para entrar en materia, estas estadísticas, ¿qué tan reales son ya una vez que se han publicado? Buenas noches, doctor Madrid. Sinceramente, pues agradecido con la invitación y con toda la disposición a aclarar todos estos temas que la mayoría de la población desconoce, como se dice, el enemigo silencioso, llamado diabetes, específicamente diabetes mellitus, ¿verdad? Ya vamos a hablar de 1 y 2 para aclarar. Son alarmantes las cifras, algunas personas hablan de una pandemia o de una epidemia, ¿verdad? Y las cifras que dan, ¿verdad? Lo que son los norteamericanos hablan del 7 al 9%, o sea que con las cifras que usted dio ahorita en relación a la Organización Mundial de la Salud, son totalmente acertadas. Estamos hablando que para Ciguatepeque estamos hablando de un promedio de 8,000 a 10,000 personas, promedio, considerando el número de habitantes, tomando en cuenta 100,000, ¿verdad? Por ahí debe andar. Y yo me atrevo a decir que de estos 90 o 100,000, de estos 9,000 a 10,000 pacientes diabéticos de Ciguatepeque, probablemente 1,000 a 2,000 están en un control que no es el correcto y la diferencia es ambulatoria. Al ser un paciente ambulatorio que no sabe, probablemente no sabe más que presentar síntomas vagos, con lo cual él no está diagnosticado, lo hace, por así decirlo, una bomba de tiempo que lamentablemente va a debutar con una de las complicaciones de la enfermedad, con una subida brusca o probablemente con alguna lesión de tipo infeccioso en algunos de los miembros inferiores, o probablemente las dos complicaciones, por así decirlo,
que pueden aparecer en el paciente al debutar, como es un coma diabético, un coma hiperosmolar o una cetoacidosis, ¿verdad? Que son dos complicaciones extremas que ocurren por una subida brusca de los niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Es interesante que esta enfermedad, si bien es cierto, es conocida desde la Grecia antigua, ya que incluso el nombre que tiene diabetes mellitus fue puesto por uno de los médicos de esa época, porque decía que la orina tenía un sabor dulzón y que era orina endulzada con azúcar, con miel, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el término de diabetes. ¿Qué es en sí? ¿Cómo podemos definir cuál es el mecanismo o qué es exactamente la diabetes? Porque la gente en la calle escucha que se le dice usted tiene azúcar en la sangre, pero ¿qué realmente es para que el paciente entienda lo que es tener azúcar en la sangre? Perfecto, doctor. Cuando nosotros hablamos de diabetes mellitus, primero tenemos que hablar que uno es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Es una enfermedad que va para el resto de su vida y que el paciente, yo les doy un ejemplo bien práctico a mis pacientes, doctor, quizás un poco jocoso. Yo les digo que es como un caballo de chúcaro, que tiene dos opciones, o lo doma o lo va a domar. Entonces, es una enfermedad crónica porque la tiene que manejar el resto de su vida. Segundo punto a agregar aquí, que ocurre por dos conceptos. Uno, por falta de secreción de insulina o porque el cuerpo produce en exceso insulina, pero de mala calidad, que nos va a llevar, por ende, a un estado de elevación brusca de los niveles de azúcar en sangre, provocando, por ende, sintomatología clásica. La famosa historia de las 4P en medicina, ¿verdad? Que es poliuria o orinadera, pérdida de peso, aumento del apetito, que sería polifagia, y estamos hablando poliuria, polifagia, pérdida de peso y polidipsia, que sería aumento en la ingesta de líquidos. Y cuando hablamos de ingesta de líquidos, estamos hablando que el paciente siente que en la noche o en la madrugada se levanta a tomar 2, 3, 4 vasos, va al baño 2, 3, 4 veces, que es anormal. Que conste que esto no es una fórmula de cocina. Algunos pacientes no tienen absolutamente nada y los hallazgos son totalmente incidentales o porque fueron a una jornada y se pincharon el dedo porque por genética, por así decirlo, su mamá, su papá son diabéticos y resulta positivo por diabetes. Entonces, resumiendo, estamos hablando que es una enfermedad crónica caracterizada por una alteración en la secreción de insulina que puede estar disminuida o aumentada. Para aclarar ese punto a nuestros televidentes, de que hablar de diabetes no es hablar de que no tiene insulina. Puede tener insulina, pero de mala calidad, que vamos a hablar más adelante, que es la variedad que se presenta más que todo en el paciente obeso o con sobrepeso, porque a mayor superficie corporal, mayor secreción de insulina, pero hay un error en la fábrica, se deja de producir insulina de buena calidad, por lo tanto no podemos almacenar toda esa cantidad de azúcar, que es el producto final de toda la alimentación, ¿verdad? Para aclarar eso, que el azúcar no es mala, y el azúcar se obtiene de todos los alimentos, de las grasas, de las proteínas y obviamente del grupo de los carbohidratos. El producto final es azúcar, pero ¿qué pasa? La insulina no puede guardarla y por ende produce un aumento en los niveles sanguíneos, porque el paciente no la puede guardar en el hígado, en la grasa, en los músculos, y nos lleva a este estado de alteraciones en el metabolismo conocido como diabetes. Si usted tiene alguna pregunta o le gustaría saber algo en particular de este tema, le vamos a invitar a que pueda utilizar el teléfono en el 2773-5418 para llamadas al aire, o puede enviar sus mensajitos al 7217-8585. Cualquiera de las consultas que tenga, pues con gusto el doctor Asley Cruz le estará acá para contestarle. Entonces, resumiendo, nuestro cuerpo se alimenta básicamente de dos sustancias. Uno es el oxígeno, que entra
al cuerpo por medio de la respiración. Y el otro es la glucosa, es el azúcar, que entra al cuerpo vía los alimentos. Una vez que el cuerpo entra el azúcar, los alimentos, es absorbido y ya, como dijo el doctor, sean carbohidratos, sean grasas, sean harinas, lo que le hayamos metido se va a transformar en azúcar. El azúcar circula por la sangre, pero para que pueda ser utilizada por la célula para convertirla en energía, entonces tenemos una sustancia que se llama insulina. Y la insulina es como el medio de transporte, como el que abre la llave para que la glucosa entre a la célula y sea esta utilizada por nuestro organismo. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Que nosotros cuando estábamos hace unos 20 años, escuchábamos que el diabético era prácticamente aquella persona que ya pasaba de los 60 años, que ya quizás el páncreas se había agotado, y mirábamos diabéticos jóvenes y lo mirábamos como algo raro, como un objeto de estudio para ver qué es lo que había pasado. Hoy en día, doctor Cruz, ¿cómo está la relación entre diabéticos mayores y diabéticos menores? Perfecto, doctor. Tal vez para aclarar un poco el ejemplo que usted dijo en relación al mecanismo de acción o el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce diabetes, yo siempre lo uso bastante. Yo el ejemplo que les pongo es que lo que Permítame que tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor. Aló. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Aló? ¿No? ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? ¿No? ¿No? ¿Escuchamos? ¿Aló? Permítame, tenemos una llamada y ya ¿Aló? la vamos a poner al aire. Bueno, mientras podemos tener la llamada, estábamos hablando, doctor, del mecanismo de acción. Entonces, el ejemplo que usted ponía era, yo les digo a mis pacientes, usted se come sus tortillas, se come su pedacito de carne, se come su, por así decirlo, su fruta. Al final, el mecanismo final de todo este producto, o el producto final, sería glucosa, la cual se debe absorber en los músculos, en el hígado, que se absorbe lo que es la mayoría en forma de glucógeno, la forma hepática y la forma muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se libera lo que es el azúcar, que yo la represento por un cubo, y se libera la secreción de insulina, que es una llave. Entonces, la función de la insulina es que para cada cubo de azúcar hay una llave, la cual va a abrir esa puerta, se abre la puerta, guarda el cubo de azúcar, por lo tanto no queda azúcar circulando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos posibilidades. Que no esté produciendo suficientes llaves, entonces hay un excedente de azúcar. Y ponemos el ejemplo, 5 cubos de azúcar con 2 llavecitas de insulina, pero esta insulina es de buena calidad. Y podemos tener el otro ejemplo, 5 cubos de azúcar y 5 llaves, pero estas llaves con malas combinaciones que no pueden abrir el cerrojo, por lo tanto el azúcar no puede entrar. Y ahí viene lo que es el tratamiento de la enfermedad, medicamentos que funcionan a nivel de páncreas y medicamentos que funcionan fuera de páncreas. En relación a lo que ha pasado con la aparición de diabetes tipo 2 juveniles, eso se ha dado sobre todo por el descubrimiento del mecanismo de acción, que es, como les hablé, o un problema de secreción o un problema de un aumento en la secreción, pero de mala calidad. Entonces, ¿qué está pasando? Nos hemos encontrado que por los cambios en los hábitos alimenticios, en la dieta de nuestros niños, estamos teniendo niveles altísimos de lo que es obesidad, por lo tanto estamos encontrando muchos casos de diabetes tipo 2 en pediatría. ¿Qué significa? Que muchos casos de estos niños que antes eran manejados con dosis altas de insulina, porque vamos a hablar después de qué es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2, ahora son manejados con pastillas o, como le decimos nosotros, hipoglicemiantes orales. Entonces, sí hemos encontrado un alza en el paciente infantil y adulto joven con diabetes tipo 2 y que responde
a lo que son los hipoglicemiantes. Pero también está el grupo de los tipo 1, que es una estadística bien baja, se habla de un 1 hasta un 2% en la población, porque es otro mecanismo. Pero sí decirle que por este aumento de peso en lo que son la población pediátrica y en el adulto joven, hemos encontrado que todos estos que antes se manejaban como una tipo 1 solo con insulina, ahora los estamos controlando con hipoglicemiantes orales. Que conste y aclarar, ¿verdad?, que no existe ninguna vacuna por la cual desde que se dejan de poner insulina y responden a pastillas es que ya se resolvió el problema. El problema sigue porque es un problema en el mecanismo de acción o es una falla, por así decirlo, metabólica que el paciente ya tiene. Ok. Usted hablaba en la introducción que hay algunos órganos que tienen que ver con el mecanismo de producción de la diabetes. Hablaba del páncreas, hablaba del hígado, hablaba de los músculos. ¿Qué papel juega cada uno de estos órganos? El páncreas ya nos decía que tiene que ver con la producción de la insulina, pero ¿qué papel juega el hígado? Correcto. Recordemos algo para continuar. Recordemos que el páncreas es un órgano mixto que tiene dos funciones, ¿verdad? Una parte digestiva, o sea, nos apoya en lo que es la digestión o la degradación de todos los alimentos, ¿verdad? Y la parte hormonal. En la parte hormonal tiene unas células específicas que se llaman las células beta, que son las encargadas de la secreción de insulina, ¿verdad? Para aclarar también el término que es secreción. Y estas están ubicadas en unos islotes, unos racimos que se llaman islotes de Langerhans. Esa es la función por así decirlo, del páncreas, que tiene una función digestiva y una función endocrina u hormonal, ¿verdad? Cuando hablamos del hígado, estamos hablando que es, por así decirlo, la gran reserva que tiene el cuerpo de toda esa azúcar que nosotros ingerimos en las comidas. ¿Qué significa? Que nosotros, ante periodos prolongados, ¿verdad?, de carencia en la ingesta de alimentos, la energía es proporcionada por ese glucógeno que está almacenado en el hígado, ¿verdad? El glucógeno hepático. Igual situación se da, pero en menor proporción en lo que es los músculos. Entonces, ¿qué pasa con los músculos? Ahí se almacena en lo que se llama glucógeno muscular, que este es utilizado en base a los requerimientos diarios de cada persona. Obviamente, al agotarse estas reservas, asumiendo que se agota lo que es la reserva hepática y la reserva muscular, el cuerpo automáticamente empieza a obtener azúcar a partir de otras sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias que nosotros tenemos? La grasa corporal. Entonces, al tener nosotros activada la vía de la lipólisis, se llama la vía de la lipólisis, o sea que el cuerpo empieza a movilizar toda esta grasa que nosotros tenemos acumulado en la región abdominal, en las partes laterales de las piernas, o conocidas como las pistolas, que le dicen el término popular. A partir de toda esa grasa se empieza a producir azúcar. Combinando todo esto que hemos hablado, ¿qué es lo que pasa en el paciente diabético? Como el cuerpo no reconoce de que los niveles de azúcar están altos, el cuerpo piensa que más bien no le está entrando azúcar, empieza a utilizar la grasa para producir azúcar. Entonces, la que usted ingiere no es almacenada, más la que está produciendo a partir de la propia grasa del cuerpo hace que se incremente todavía los valores de azúcar en sangre. Por lo tanto, el paciente le va a presentar pérdida de peso y siempre va acompañado de niveles altos de glucosa más niveles altos de lípidos y específicamente triglicéridos. Entonces, ese es todo el ciclo de la enfermedad. Por eso siempre yo les digo a los pacientes, ¿verdad?, si tienen la sintomatología, hágase la prueba de glucosa. Si sale positivo, no esté gastando en colesterol y triglicéridos porque siempre le van a salir altos. Ahora, si el paciente ya está controlado y presenta valores normales tanto en la glucosa antes y después de comer, ahora sí puede hacerse su perfil de lípidos, puede hacerse su perfil de pruebas renales, porque si no, absolutamente todo le va a salir alterado. Igual, el peso cuando llegan descompensados o al momento del diagnóstico, siempre tiende a variar en relación a cuánto se compensan, porque hay pérdida de agua por la misma deshidratación que produce la enfermedad. Entonces, son tips que hay que explicarles a los pacientes para que, uno, cuidarles un poquito la bolsa, ¿verdad?
Y segundo, que no se alarmen y no pierdan por así decirlo, el foco en su enfermedad. Hablarles de que si tienen altos los niveles de azúcar, lo primero es normalizar el azúcar, de ahí viene todo lo demás, de ahí viene lo que es el control de lípidos, control de pruebas renales, control de su peso, evaluación de fondo de ojo que le decimos nosotros para ver si hay o no hay daño en la retina, y por ahí va la cascada de todos los exámenes que se le solicita al paciente al momento del diagnóstico.